En un recipiente cerrado recubierto de paredes aislantes se introducen dos cuerpos a diferente temperatura. El cuerpo que experimenta una mayor variación de temperatura es el de y las alternativas. Entonces vamos a partir haciendo un dibujo acá. Supongamos que acá tenemos un recipiente cerrado, ya aislado térmicamente. Entonces tenemos dos cuerpos que se introducen a distintas temperaturas. Ya vamos a dibujar uno más grande que otro. Entonces tenemos M1 y tenemos M2. ¿Ya? Y dos cuerpos ahí que están a distintas temperaturas y están en contacto. Entonces, ¿cuál va a variar más su temperatura? Lo que vamos a hacer acá es recurrir a la matemática y vamos a plantear la fórmula entonces de calor. Recordemos que la fórmula es calor igual a masa multiplicado calor específico multiplicado variación de temperatura. ¿Ya? Entonces esa es la fórmula que vamos a utilizar acá. Y la vamos a utilizar ya para ambos cuerpos, ya que son dos cuerpos. Ahora, ¿cuál es la condición? La condición es que si el calor que está entregando una de las masas a la otra, ¿ya?, tiene que ser el mismo que, lógicamente, el calor que está cediendo una de la, o sea, la otra masa. ¿Ya? O sea, si el calor de una masa le entrega al otro, entonces todo el calor que le está entregando esta masa se va hacia este cuerpo, ¿ya? Y todo el calor entonces lo recibe este cuerpo. No hay calor que esté cediendo o esté saliendo hacia otro lado, ya que el recipiente está sellado térmicamente. ¿Ya? Entonces vamos a colocar acá calor 1, que sería el calor entregado por el cuerpo 1, suponiendo que el 1 le está entregando calor al otro. Entonces, ¿qué sería? Sería la masa del cuerpo 1 multiplicado por el calor específico del cuerpo 1 multiplicado por la variación de temperatura del cuerpo 1. ¿Ya? El calor 2, que sería el calor que está recibiendo M2, ¿ya? Este es el calor que recibe M2, y el calor 1 es el calor que entrega M1. Entonces el Q2, que sería el calor que recibe M2, usando la misma fórmula, entonces sería M2 multiplicado por el calor específico 2 multiplicado por la variación de temperatura 2, ¿ya? Que sería la variación de temperatura que experimenta este cuerpo, y delta T1 sería la variación de temperatura que experimenta el cuerpo 1. Entonces lo que vamos a hacer acá es usar lo que le acababa de decir, que el calor que está entregando M1 hacia M2 es exactamente igual al calor que está recibiendo M2, ¿ya? Es decir, todo el calor de M1 se va hacia M2 y no hacia otro lado. Entonces, en conclusión, el calor que entrega M1, es decir, Q1, es igual al calor que recibe Q2, ¿ya? Al calor que recibe la masa 2. Entonces Q1 es igual a Q2. Por ende, podemos entonces igualar estas dos fórmulas. Igualamos Q1 y Q2, ¿ya? Y nos va a quedar entonces que M1 por C1 por delta T1 es igual a M2 por C2 por delta T2. Esa es la condición. Ahora, como lo que nos interesa en el fondo es la variación de temperatura, ya que eso es lo que nos preguntan, entonces vamos a despejar esta variación de temperatura, es decir, delta T1, que corresponde a la variación de temperatura del cuerpo 1, ¿ya? Entonces vamos a tomar la masa 1 y la C1 y la vamos a pasar dividiendo. Entonces nos quedaría M2 por C2 dividido M1 por C1 multiplicado por delta T2, ¿ya? Y ahí hemos despejado la variación de temperatura del cuerpo 1. Entonces, como nosotros observamos acá desde la matemática, ¿cierto?, para que la variación de temperatura de este cuerpo T1 sea más grande, ¿ya?, la variación de la temperatura sea más grande, ¿qué tiene que pasar al otro lado? Al otro lado tiene que pasar que este denominador de la fracción tiene que hacerse más pequeño, ya que, como todos sabemos, ¿cierto?, acá como tenemos una fracción, si el denominador se hace más pequeño, entonces la fracción en general se hace más grande, y por ende la variación de temperatura se va a hacer más grande. Entonces, para que un cuerpo experimente una mayor diferencia de temperatura, lo que tiene que suceder es que la masa y el calor específico sean más pequeños, ¿ya?, para que de esta forma entonces aumente la variación de temperatura. Entonces el que va a experimentar mayor variación de temperatura es el que tiene masa y calor específico más pequeño, o sea, alternativa B.